En la lección anterior vimos las diferentes operaciones que podemos realizar sobre matrices, entre matrices y entre matrices y vectores. Y acá vale la pena resaltar una operación muy importante que es la multiplicación entre matrices y entre matrices y vectores. Partiendo entonces de esa operación, en este video nos vamos a enfocar un poco más en detalle en un tipo de transformación que es muy útil y que comúnmente vamos a encontrar en una gran cantidad de algoritmos de Machine Learning, que se conoce como la transformación afín. Entonces, comencemos definiendo qué es esto de la transformación afín. Es una operación que realizamos generalmente entre matrices y vectores y que permite realizar un mapeo. Ya vamos a entender con un par de ejemplos en qué consiste este concepto del mapeo. Pero la idea es que entonces vamos a tener cantidades vectoriales que van a estar inicialmente en un espacio con una cierta cantidad de dimensiones y que con esa transformación afín las vamos a pasar generalmente a un espacio con una dimensionalidad diferente. Entonces pasamos de un espacio de n dimensiones a uno de m dimensiones. Entonces esa transformación, de ahí el nombre, nos permite transformar ese vector de un espacio al otro. Esa operación, si la miramos en detalle, combina una transformación lineal seguida de una traslación. Entonces estos son los dos elementos que definen lo que es una transformación afín. Es decir, que si tenemos un vector x, por ejemplo, cuando calculamos su transformación afín, para transformar ese vector, entonces lo que vamos a hacer es multiplicarlo por una serie de coeficientes. Generalmente esto es una matriz W. Entonces acá tenemos este componente que hace referencia precisamente a una transformación lineal. ¿Por qué? Porque estamos multiplicando el vector original elevado a la primera potencia por una serie de coeficientes que generalmente están almacenados en una matriz. Entonces esto es una transformación lineal, pero de forma más general, además de esta transformación lineal, entonces vamos a tener este elemento adicional que es precisamente una traslación. Traslación hace referencia a que el vector original lo estamos desplazando. Si hiciéramos la gráfica de ese vector, lo estamos desplazando espacialmente al sumarle otro vector, que en este caso es el vector b. Entonces esto es precisamente una transformación afín y vamos a entender por qué esto nos permite entonces mapear un vector x que estaba en un espacio de una cierta cantidad de dimensiones, mapearlo generalmente a otro espacio de diferentes dimensiones. Entonces entendamos este concepto con dos ejemplos. Partamos del ejemplo sencillo de una línea recta. Acá tenemos nuestro eje x, acá tenemos nuestro eje y y tenemos una línea recta. Entonces, si encontramos la ecuación de esta línea recta, esta ecuación la podremos escribir de la forma y igual a w por x más b. Esta es la forma general que muchos aprendimos en el colegio cuando vimos la ecuación de una línea recta. Entonces acá recordemos que para este caso en particular tenemos esto que es la pendiente, qué tan inclinada está esta línea recta, y tenemos esto que es el corte, en este caso con el eje Y. Y para este caso de esta línea recta en particular, si tenemos en cuenta estos puntos, la manera como están distribuidos, pues encontraríamos que en nuestro caso es de la forma 2x más 1, es decir, la recta tiene una pendiente de 2, una inclinación de 2, y tiene un corte con el eje Y igual a 1, que es este punto de acá. Cuando x vale 0, el corte con el eje Y con la vertical es igual exactamente a 1. Pero más allá de la forma específica que tengan los coeficientes w y b, acá en últimas lo que tenemos es una transformación afín. Entonces una línea recta es un ejemplo, el ejemplo más sencillo de transformación afín, es decir, estamos tomando este dato x y lo estamos transformando al combinarlo con estos dos coeficientes. ¿Sí? Entonces miremos un ejemplo específico. Por ejemplo, si x es igual, digamos que este dato de acá 0.8, entonces y, el valor correspondiente que tendremos acá, según esta ecuación de la línea recta, pues será 2 veces 0.8 más 1, es decir, será 1.6 más 1, es decir, será 2.6. Ese es este valor que tenemos acá. Pero más allá de eso, lo que estamos viendo es que estamos pasando de este valor, que era 0.8, y con esta transformación afín lo estamos convirtiendo en este nuevo valor, 2.6. Acá es donde tenemos en el camino la transformación afín. Y en este caso,
Partimos de un escalar que era 0,8 y que sigue siendo un escalar pero que ahora vale 0,6. Entonces, como estamos pasando de escalar a escalar, tendremos una transformación. Esta, la notación que se usa matemáticamente es del espacio de números escalares o del espacio en primera dimensión que se refiere a los escalares, estamos pasando a ese mismo espacio. R1, de R1 a R1, de escalar a escalar. Y este sería el ejemplo más sencillo de una transformación afín. Veamos un ejemplo un poco más elaborado. Supongamos que tenemos ahora un simple clasificador. ¿Qué es un clasificador? Entonces es un modelo de Machine Learning que nos permite asignar a los datos una u otra categoría. En este caso tendremos entonces un clasificador binario. Tenemos puntos rojos y puntos azules, dos posibles categorías. Entonces el clasificador lo que hace es determinar con base en las coordenadas de cada punto, por ejemplo, a qué categoría corresponde, si es punto rojo o si es punto azul. Y entonces cada punto está definido por dos coordenadas que son x1 y x2. ¿Cómo funciona un clasificador así tan sencillo como este? ¿O cómo podríamos implementar un clasificador así tan sencillo como este? Podríamos entonces trazar, por ejemplo, una línea que nos separe estas dos agrupaciones, que nos separe estas dos categorías. Y entonces podríamos decir lo que esté, digámoslo de esta forma, por encima de esta línea, de aquí hacia arriba, lo vamos a poner en la categoría rojo. Y lo que esté por debajo de esa línea lo podemos poner en la categoría azul. Entonces la idea es ahora trasladar esta idea básica de cómo clasificar los datos de manera intuitiva como lo acabamos de hacer, ya hacerlo de forma matemática, expresar toda esta clasificación de forma matemática. Entonces ahí tenemos varios pasos. Un primer paso es encontrar la ecuación de esta línea recta, porque esta línea recta es la frontera que me va a separar una categoría, puntos rojos, de la otra, puntos azules. Entonces acá vamos a hablar de la frontera de decisión. Entonces, si partimos de este dibujo que hicimos acá y encontramos la ecuación de esta recta va a tener una ecuación que va a ser x2, ¿sí? Este es como si fuese el y, digamos en el caso de la línea recta que vimos en el ejemplo anterior, en este caso lo llamamos x2, pero entonces acá, si encontramos la ecuación de esta línea recta va a ser de la forma 0.5 veces x1, es decir, esta variable que sería el equivalente al x en la línea recta, más 1.5, que es el corte con este eje. Acá tenemos 1.5, ¿sí? Y esta sería la ecuación de esa línea recta, la pendiente y el corte con el eje vertical. Pero acá lo que nos interesa es clasificar los datos. Entonces vamos a mirar o a reescribir esta ecuación de la siguiente manera. Vamos a dejar todas las variables x1 y x2 de un solo lado de la ecuación, entonces el x2 lo vamos a pasar acá de este lado y nos queda esto exactamente igual a 0. Pero entonces acá esta ecuación, ¿qué nos dice? Esta ecuación nos dice que si escogemos unos puntos x1 y x2 y al aplicar esta ecuación el resultado nos da exactamente igual a 0, todos esos serán los puntos que estén sobre esta recta. Hagamos una verificación acá sencilla. Tomemos por ejemplo este punto que está sobre la línea recta o sobre la frontera de decisión que nos va a separar una categoría de la otra. Entonces este punto es en x1, vamos a llamarlo el punto x, que tiene coordenadas x1 y x2 y que en este caso particular vamos a llamarlo el punto A. Ese punto A tiene como coordenadas, en x1 tiene una coordenada de 0 y en x2 tiene una coordenada de 1.5. Y entonces si ese punto, que es un vector en últimas de 2 dimensiones, lo reemplazamos acá, pues vamos a tener 0.5 multiplicado por 0 más 1.5 menos 1.5, que es el valor de x2. Y esto nos daría 0 más 1.5 menos 1.5 y esto nos da exactamente igual a 0. O sea que esta ecuación, si escogemos unos puntos x1 y x2 que satisfagan esta ecuación, entonces tendremos todos los puntos que están ubicados en la frontera. Entonces, todos los puntos que satisfagan esta ecuación estarán ubicados acá sobre esta frontera de decisión.
Ahora, además de lo que acabamos de ver, podemos reescribir esta ecuación usando notación algebraica de lo que hemos aprendido hasta el momento. Entonces vamos a decir, por ejemplo, que W es un vector que va a contener los coeficientes que nos multiplican las coordenadas x1 y x2. Es decir, que el primer elemento será 0,5 y el segundo elemento será -1. Vamos a tener un coeficiente b que no va a ser un vector y que va a ser simplemente este escalar que tenemos acá, de 1,5. Y vamos a tener nuestro vector x, que va a representar cualquier punto en este espacio bidimensional, caracterizado por dos coordenadas, x1 y x2, que son nuestros dos ejes acá. Y entonces todo esto lo podemos combinar para escribir una ecuación equivalente a esta que tenemos acá. Entonces tendríamos W transpuesta, producto punto con x más b igual a 0. Y esta ecuación entonces ya la tenemos representada de manera equivalente. Verifiquemos simplemente esto. Entonces W transpuesta va a ser, si esto era un vector columna, va a quedar ahora como un vector fila, 0,5 menos 1, producto punto con el vector x, que es x1 y x2, y a eso le sumamos el vector b, que es el coeficiente b, no es un vector, es un escalar, 1.5 y nos da 0. Y si hacemos este producto punto nos queda 0.5x1 menos x2 más 1.5 igual a 0, que es exactamente esta misma ecuación. Entonces acá lo tenemos representado de forma compacta. Y nos interesa observar esto de acá. Acá tenemos precisamente una transformación afín. Entonces ya tenemos la primera parte, que era una ecuación para la frontera de decisión. Acá ya conocemos estos parámetros W y B, ya los conocemos para nuestro caso particular. Pero el segundo paso, volviendo al caso del clasificador, es ya encontramos la frontera de decisión e intuitivamente decíamos lo que esté por encima de esa frontera lo vamos a clasificar como rojo y lo que esté por debajo lo vamos a clasificar como azul. Entonces ahora vamos a escribir matemáticamente qué significa esto de por encima o por debajo, partiendo del hecho de que cuando esta transformación afín es exactamente igual a 0, tendremos los puntos que están en la frontera de decisión. Entonces vamos al segundo caso, al segundo paso, que sería ya la clasificación. Entonces vamos a tomar acá un par de puntos. Tomemos por ejemplo este punto rojo, vamos a llamarlo el punto 1, y tomemos por ejemplo este punto azul, vamos a llamarlo el punto 2. Y entonces tomemos las coordenadas de estos puntos. Tenemos el punto 1, que tiene como coordenadas, la primera coordenada tiene un valor de 2, la segunda coordenada tiene un valor de 4, y tenemos entonces el punto 2, que tiene como coordenadas 6 en la primera dimensión y 3 en la segunda dimensión. Y entonces a cada uno de estos puntos apliquémosle esta transformación afín que acabamos de encontrar para ver qué resultado obtenemos. No podremos obtener un resultado igual a 0 porque será 0 siempre y cuando los puntos estén sobre esta recta, pero esos dos puntos que estamos analizando no están dentro de esa recta, están o por encima o por debajo. Entonces verifiquemos acá qué se obtiene cuando calculamos esa transformación afín, que sería en cada caso entonces el mismo producto punto que mencionábamos anteriormente, pero ya con los valores específicos de cada uno de esos puntos, con sus coordenadas. Entonces acá tendríamos el vector de coeficientes W transpuesto sería 0.5 y -1, producto punto con el vector X 1 que estamos analizando, 2, 4, más 1.5. Y esto nos daría 0.5 por 2, es decir, 1, menos 1 por 4, 4, más 1.5, y esto nos dará menos 0.5. ¿Sí? Entonces no nos dio 0. Entonces este punto, al hacer la transformación afín de este vector de dos dimensiones, obtenemos un escalar que vale 0,5, negativo. Verifiquemos qué pasa en este segundo caso cuando el punto es azul y que pertenece a otra categoría. Entonces hagamos la transformación afín
de ese segundo punto. Y entonces tendremos acá el vector de coeficientes transpuesto W. Ahora este vector tiene coordenadas 6 y 3, más 1.5, y esto nos dará 0.5 por 6, nos da 3, menos 1 por 3 nos da menos 3, más 1.5, esto nos daría 1.5. Entonces observemos acá lo siguiente. Observemos que cuando hablábamos de un punto de color rojo, al hacer la transformación afín, obtuvimos una cantidad negativa. Mientras que cuando escogimos un punto azul, lo llevamos a la transformación afín, obtuvimos una cantidad positiva. Entonces podemos usar como criterio de clasificación lo siguiente. Si calculamos la transformación afín sobre el punto y obtenemos un resultado positivo mayor que 0, estaríamos hablando de este caso en particular, entonces eso quiere decir que podremos clasificar el punto como azul, y si tenemos esa transformación afín aplicada a las coordenadas del punto, pero nos da negativo este caso, entonces podremos clasificarlo como un punto de color rojo. Y ya tenemos entonces un criterio para clasificar los datos, pero partiendo de la transformación afín. Acá lo esencial termina siendo esa transformación afín. Y acá vemos claramente el tema de el mapeo de unas dimensiones a otras dimensiones. Estamos, por ejemplo, en este caso, si miramos el punto rojo, estamos partiendo de un punto que está en el espacio R2 en 2 dimensiones, y cuando hicimos la transformación afín llegamos a un escalar. Acá tenemos entonces un paso de R2 a R1. Y lo mismo en este otro punto. Entonces tenemos un punto o un vector en un espacio de 2 dimensiones. Cuando hicimos la transformación pasamos a un escalar que es espacio de una dimensión. Entonces estamos pasando de R2 a R1. Y acá entonces con eso cerramos la idea de que precisamente la transformación afín es una transformación que nos permite llevar un vector de un espacio a otro, generalmente un espacio de mayor dimensionalidad, por ejemplo 2, a uno de menor dimensionalidad, por ejemplo 1 en este caso particular. Y con esto entonces ya tenemos claro el concepto de la transformación afín, que es un concepto que encontraremos en una gran cantidad de algoritmos de Machine Learning que veremos en diferentes cursos que van a estar disponibles en la academia. Entonces, con lo que hemos visto hasta este punto y con todas las operaciones y definiciones que hemos visto anteriormente relacionadas con las matrices, ya podemos enfocarnos entonces en la práctica de este módulo del curso, donde vamos a usar este concepto de la transformación afín para construir una sencilla neurona artificial, uno de los elementos esenciales del Deep Learning, usando la librería Python y NumPy y herramientas básicas de programación. Entonces, eso es lo que vamos a desarrollar en la próxima práctica.